hombres en la escritura que podían hacer sacrificios: Samuel, profeta y sacerdote de Israel, juez de Israel; Aarón. Moisés no podía hacer sacrificios, le correspondía a Aarón. Pero encontramos a un Abraham, a un Jacob haciendo sacrificios. Vemos a un Caín, vemos a un Abel. Porque de la línea de Adán procede el sacerdocio de Dios. ¿Me explico? Y fue entregado a sus hijos. Pero uno tomó lo aprendido del sacerdocio y lo torció. Ese fue Caín. Si Caín torcía el sacerdocio y Abel ya no existía, el sacerdocio se truncaba, el sacerdocio se perdía. Pero en su misericordia Dios establece a un tercer hijo varón de nombre Set. De Set procede el linaje sacerdotal de Dios. De Set procede Job. Incluso algunos lo unen en la misma línea genealógica de Melquisedec, por la línea sacerdotal. Ahí se lo dejo nada más, para que tengan algún material de referencia. Pero quiero que vayamos a Job, porque necesito hablarle cosas importantes de Job. ¿Qué le parece si lo leemos en la traducción viviente? Y me lo proyectan para poderlo leer yo, porque yo lo que tengo acá es la Biblia textual. Job capítulo 1, versos del 1 en adelante. Vamos a leer el capítulo completo. Amén. Dice: había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto
Un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasaje más enriquecedor? A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. La historia de Job es maravillosa, pero es una historia donde cuando usted y yo pensamos en Job, pensamos en el Job doliente, pensamos en el Job presa de las circunstancias, presa de la obra del enemigo. Porque en el capítulo 1 vemos cómo Satanás toca lo que Job posee, pero en el capítulo 2 vemos cómo Satanás toca a Job propiamente. No solo le quita todo lo que tiene, sino que lo toca a él y lo enferma. Pero quiero mostrarle algunas cosas importantes de este pasaje. Lo primero, ya se lo mencioné. Job viene de una línea sacerdotal que entiende lo que es sacrificar a Dios. Entiende que la forma de buscar el agrado de Dios en el tiempo en el que Job vivía era a través del sacrificio, a través de la ofrenda sacrificial, a través de esa víctima que debía morir para poder resguardar el alma de aquel que era redimido por esa víctima. Está en la enseñanza de Adán, está en la enseñanza de Set, está en la enseñanza que portaba Abel, está en la enseñanza que posteriormente traería Noé. Y a través de Sem y Jafet sería enseñada a generaciones. Entendemos cómo Dios le da a Job estrategia para ser agradable delante de los ojos de Dios. Pero ahora quiero hacerle notar algo importante, porque el tema de hoy tiene que ver con cuando Dios está empeñado en bendecirnos. Y no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de la bendición en el estricto sentido de la palabra. Todo lo que nosotros somos es bendición de Dios. El poder respirar hoy es bendición de Dios. El poder tener un lugar donde congregarse es bendición de Dios. El poder tener una familia, una casa, un techo es bendición de Dios. Pero dice la palabra que mientras Job hace todo lo que hace en la tierra, ofrece sacrificios y demás, Dios tiene un altísimo concepto de Job. Lo ve justo, lo ve intachable, lo ve una persona realmente agradable ante sus ojos. Y en una de las reuniones en el cielo dice la escritura que Dios promueve una conversación. Es Dios el que inicia la conversación. Satanás no viene a buscar a Dios para hablarle de Job, porque no tiene nada que decir. Escúcheme bien, dice: el acusador Satanás le responde a Dios. El acusador. Y yo quiero que usted comprenda esta palabra, porque Satanás en el hebreo significa acusador. El acusador le habla a Dios de usted solo cuando usted tiene un motivo para que él hable de usted delante de Dios. No sé si me comprendió lo que le acabo de decir. El acusador no puede llegar a decir nada de usted si no tiene nada que decir. Por eso Jesús dijo: Satanás no tiene nada conmigo. No tiene nada que irle a decir al Padre de mí, porque el Padre sabe lo que yo estoy haciendo, sabe dónde estoy. Diga conmigo: el Padre sabe dónde estoy. El Padre sabe dónde está mi corazón. Aleluya. Dice que entonces Dios habla con Satanás y le dice: oye, ven acá. ¿Ya viste a Job? Y usted dirá, después de eso, lo que le pasa a Job, no, hombre, mejor que ni siquiera se acuerde Dios de mí.
Porque usted no encuentra en la Escritura nunca más un pasaje como este, nunca. Nunca va a escuchar usted en toda la Escritura a Dios hablando con el enemigo o alardeando con el enemigo de alguien. Nunca. Solo Job. Y el enemigo le dice: sí, yo sé quién es Job, pero también sé por qué Job es como es. Y le suelta a Dios y le dice: es que usted lo tiene guardado, usted lo tiene cubierto, yo no lo puedo tocar. Entienda que aquí hay un principio. Entienda que aquí hay un principio. Dios no te puede tocar, perdón, el enemigo no te puede tocar. Cuando tú estás en la mano de Dios, el enemigo no te puede tocar. No se crea ese cuento de evangelio barato de que es que el diablo me revolcó. El diablo no puede revolcar a alguien que esté en la mano de Dios. ¿Alguien me está siguiendo acá? El diablo no puede revolcar a nadie que esté escondido en la mano de Dios. Es que ¿de dónde sacan ese evangelio? Yo no tengo idea. Porque el mismo acusador que siembra ese evangelio es el que está diciendo: no lo puedo tocar porque tú lo tienes bajo cobertura. ¿Y qué era lo que hacía Job? Se acordaba de Dios y ofrecía sacrificios delante de Dios. ¿Sabe qué es ofrecer sacrificio delante de Dios? Estar en paz con Dios. No le ponga mente a eso. No le ponga más diezmos, más ofrendas. No. Es estar en paz con Dios. Eso es sacrificio. ¿Por qué sacrificaba Job? Para que sus hijos estuvieran en paz con Dios. Yo no sé qué hicieron en esa fiesta, yo no sé dónde fueron, no sé con quién se juntaron, pero por si acaso, chiquillos, vengan acá, los voy a purificar. Los voy a purificar. Otro término exclusivamente reservado para los sacerdotes. La purificación era para el sacerdocio. Job era un sacerdote del Dios Altísimo. Conocía el oficio y purificaba a sus hijos. Ellos se iban de fiesta e inmediatamente venía él así como diciendo: venga para expulgarlos. Venga para sacarle los piojos, chiquillos. Porque yo no sé en qué andan ustedes. Como ustedes no me invitan a las fiestas, entonces sepa que yo los agarro y los baño en agua oxigenada. Y los restregaba bien. ¿Qué hicieron? Bueno, vengan, nos vamos a arrepentir delante del Señor. Porque una persona que ama a Dios constantemente busca hacer las paces con Dios. Una persona que ama a Dios anda buscando hacer las paces con Dios. No se pone en contra de Dios, no le reclama a Dios, no le llora a Dios, no critica a Dios, no se levanta contra Dios. No, una persona que realmente sabe quién es Dios entra en paces con Dios. Es algo que la iglesia de hoy necesita recuperar. Tenemos que volver a hacer las paces con Dios. Dice la Escritura: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que somos cristianos, aleluya, panderetas y de todo, y entonces creemos que ya todo está listo y que Dios nos tiene que aguantar lo que sea. No, mi amado, si a usted su mamá y su papá no le aguantaron lo que fuera cuando era chiquillo, con Dios es igual, mi amado. Porque el diseño de padre y madre es un diseño que viene del cielo. Y ofrecía sacrificios por ellos, dice, por cada uno, 7 sacrificios. Cada vez que se iban de pachanga, 7 sacrificios. Porque quería estar en paz con Dios. Diga conmigo: estar en paz con Dios. Dígalo así: yo necesito estar en paz con Dios. Yo necesito la convicción de que Dios está bien conmigo. Yo no necesito saber que yo estoy bien con Dios. Necesito saber que Dios está bien conmigo. Saber que cuando Dios me vuelve a ver así, como decíamos ayer en son de broma, en una conversación que estábamos teniendo, a veces pareciera como que Dios está sentado en su trono jugando con una chispita en los dedos y ups, y se le cayó la chispita y algo nos pasó a nosotros. Bueno, Dios no anda con chispitas buscando cómo tirárnoslas a nosotros, pero hay algo en nuestro corazón que nos alinea y nos dice: entra en paz con el Dios de tu salvación. Entra en paz con Dios. Entra en paz con Dios. Dígale al que está a su lado: entra en paz con Dios. Entra en paz con Dios. Y Satanás le dice: claro, pero es que yo no lo puedo tocar. Vengo de caminar por toda la tierra y sí es cierto, he visto a Job, he visto que es un hombre íntegro, pero también sé que lo tienes rodeado, lo tienes guardado, lo tienes protegido, y bajo tu protección yo no puedo entrar. ¿Usted cree que Satanás le está revelando algo a Dios?
Entonces, yo me imagino a Dios haciendo así y diciéndole: hagamos algo. ¿Qué te parece si te doy permiso de que toques todo lo que él tiene? Y aquí usted se le va a revelar algo. Porque Satanás le dice: voy ahí, como dicen los chiquillos, voy en esas. Y baja, pero es como el mismo rayo que vio descender Ezequiel, ¿verdad? Dice la palabra, como un rayo, dice el Señor Jesús: te vi descender del cielo. Bueno, se montó en el siguiente rayo que pasaba y bajó a la casa de Job. Y lo primero que hizo no fue tocar sus hijos, fue tocar aquello con lo cual Job entraba en paz con Dios. Tocó sus bueyes, tocó su ganado, tocó aquello con lo cual Job honraba. Tocó aquello con lo cual Job tenía certeza y convicción de que estaba en paz con Dios. Le quitó la paz. Ya no puedo sacrificar. ¿Cómo me pongo ahora en línea con Dios? ¿Cómo me pongo en la presencia de Dios? Y la única, como sacerdote que soy y bajo la investidura que porto, yo sé cuál es la forma de acercarme a Dios. Y yo no tengo nada. No puedo sacrificar un perro, un gato, un camello. No puedo sacrificar un burro. No puedo sacrificar eso porque a Dios no le agrada. Le quita la paz, le quita la desazón. Lo primero que toca es aquello con lo cual Job tenía relación con Dios. Se lo corta. Reciba revelación aquí. El enemigo, cuando quiere entrar en contienda tu corazón con el corazón de Dios, lo primero que hace es cortar tu adoración. Corta lo que te liga con Dios. Y empezamos a entrar en desazón. Empezamos a entrar en esa incapacidad de tener paz. Le corta los bienes. Le arranca todas las cosas. Pero escuche, porque le hace creer a Job que el mal proviene de Dios. Dice la escritura: verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Elohim cayó de los cielos, que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Fuego de Dios, dice. Yo le hago a usted una pregunta: ¿era fuego de Dios? ¿Era fuego de Dios lo que cayó? ¿Quién estaba probando a Job? ¿No era Satanás, el acusador? Dios solo dio el permiso. ¿Quién usó las estrategias? Satanás. Satanás quiere: uno, cortar tu relación con Dios, y dos, hacerte creer que el cortar esa relación proviene de Dios. Entonces Job entra en una desazón y Job dice: ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hicieron mis hijos? ¿Qué hice yo para que esto esté ocurriendo? Porque él inmediatamente lo asocia con un castigo de parte de Dios. Y cuando el criado le dice: y fuego de Dios, imagínense lo que puede sentir Job. ¿Y ahora qué? Dios me está castigando por algo. Y comienza la pérdida. Y termina cortando. Escúcheme bien, amado. Es que hay una revelación impresionante en el libro de Job. Porque lo primero que corta es lo que lo acerca a Dios. Y lo último que corta es su descendencia. Para que Job no se reproduzca. Para que no tenga herencia. Si no hay heredero, no hay herencia. Si no hay herencia, se acabó el sacerdocio. Si no hay sacerdocio, Satanás reina. No solamente le corta la relación, no solamente le corta la posibilidad de acercarse a Dios y tener paz, sino que toca sus generaciones, toca su descendencia, igual que tocó a Adán. Escuche bien, igual que tocó a Adán en su generación. Porque uno fue muerto, pero el segundo fue echado. Ya no había quien siguiera la línea, no había quien heredara el sacerdocio.
Y usted y yo nos podemos imaginar, o no sé si se podrá imaginar conmigo, ¿qué estaría haciendo Dios en ese momento? No sé la cara de Dios, no sé si estaba sentado, si había ido a comerse una merienda, no sé dónde estaba Dios. Pero lo que sí sé es que no estaba preocupado por nada. Sé que Dios estaba absolutamente tranquilo con lo que estaba pasando. Y Job también. Esta frase de Job es poderosa. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre que lo tuvo todo. Construyó, hablemoslo en términos nuestros, un imperio. No sé en cuánto tiempo, muy posiblemente muchos años. Tome en cuenta que antes del diluvio la gente vivía casi 1000 años. O sea, un hombre, si yo estuviera viviendo en este momento, en el tiempo antes del diluvio, yo sería un chiquillo, mi hermano. Usted y yo seríamos huilillas. Porque estamos hablando de 600 años. ¿Se imagina 600 años aguantándose todo esto? Aleluya, dice Señor. Yo no sé en qué estaba pensando Dios en ese momento. Lo que sí sé es que estaba muy tranquilo, estaba calmado, porque él sabía el corazón que tenía Job. ¿Sabe? Job tenía un propósito. Dios tenía un propósito con Job. Dios se había empeñado en levantar el postrer estado de Job. Y a partir de este texto y en adelante comenzamos a ver a Job deteriorado en su salud. Vemos a Job postrado en ceniza. Vemos a Job en un luto. De hecho, si usted va al internet y busca el Job de la Biblia, lo único que va a encontrar son imágenes del doliente. El que está enfermo, tirado en el piso, lleno de llagas. Ayer mi hijo me decía, viendo algunas imágenes con las que pudimos hacer el post que hicimos para la iglesia, y me decía, es que son imágenes muy católicas. Y yo le decía, sí papi, son imágenes muy católicas, porque si algo tiene la iglesia católica es que genera imágenes de mucho dolor. Las Marías están como muy dolientes, los apóstoles así con una cara como de, ¿verdad? Como que están como con hambre, como que algo les pasó. Y algunos en particular tienen esas facciones. Y Job es uno de esos. Si usted busca Job, va a encontrar imágenes de un Job triste, sombrío, dolido, alcanzado por el enemigo. Y eso es lo que enseñan. Pero si usted se va al final del capítulo, usted encuentra el verdadero sentido de lo que significa la reivindicación de Dios. Cuando una persona ama a Dios, su primer estado no es relevante ni comparable con su postrer estado. Pero la clave no es venderle bendiciones a las personas, no es hacerles creer que porque dieron esto o dieron aquello, Dios les va a dar más. No es hacerles creer que la Biblia está para que usted reciba toneladas de bendiciones. Eso no es así. Job sufrió, pero Job se mantuvo. Lo que desató, si se quiere decir de esa forma, la mano de Dios sobre Job, la bendición de Dios, porque cuando Dios tocó a Job fue para dos cosas. Uno, para revelarse en su gloria. Porque cuando Job está a punto de abrir la boca y empezar a renegar y empezar a decir, dice que un torbellino aparece y se presenta delante de Job, y la voz de Dios le dice: ahora ya te oí, te callas y comienzas a oír mi voz. ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando le ordené al mar estar en su límite? Y comienza Dios a hablar de una forma como en toda la escritura no existe, solo en el libro de Job. Y sobrecogido Job dice: uy,
El eterno Dios me está hablando. El eterno Dios me está hablando. Mire, mi amado, en el momento en que Job estaba a punto de caer, le aparece Dios y le dice: papito, cállese, déjeme hablar a mí por usted. Porque si estás sostenido en la mano de Dios, Dios no te dejará caer. Si estás sostenido en la mano de Dios, Dios no te dejará caer. Dios va a poner las palabras en tu boca. Dios te va a dar esa luz, ese pensamiento que necesitas en ese instante, esa idea. Dios lo va a hacer. El postrer estado de Job, amado, nos centramos mucho en lo que el diablo hizo. En la historia de Job nos centramos mucho en lo que Job padeció. Pero Job no padeció por pecado. Job padece porque Dios tenía la intención clara de devolverle, porque le dio más de lo que tenía en bienes y más hijos de los que tenía, más herederos. Y Satanás quedó avergonzado, porque lo único que Dios le puso a Satanás como límite fue: quítale todo, pero no toques su vida. Mi amado, puede que usted y yo estemos hoy viviendo el tiempo de Job, pero yo le declaro en el nombre de Jesús que usted está viviendo el tiempo postrero de Job. Si lo quiere recibir, si no, no. Si no, no importa. Tenemos que comenzar a definir nuestra vida. ¿Dónde está nuestra vida hoy? Porque podríamos estar viviendo el tiempo previo de Job. Nos esforzamos en Dios, queremos entrar en paz con Dios. O podemos estar en el momento donde Job está siendo probado. O podemos estar en el momento en donde Dios se está revelando a Job. O podemos vivir el posterior tiempo de Job. Otra frase de Job, particularmente poderosa: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y son cosas que dijo cuando todo se le había ido de las manos. Las palabras más poderosas que salen de la boca de Job no fueron previas o posteriores a la prueba, son en el instante de la prueba. ¿Qué dices tú cuando estás en la prueba? ¿Qué dices tú cuando estás en medio de la situación apremiante? ¿Qué dices tú cuando estás ante algo que no entiendes? Esa era la diferencia con Job. Por eso Dios tenía tanta certeza de quién era Job. Mire, yo estoy tan seguro como que hoy es lunes, que Dios nos ve a nosotros y dice: a ojos cerrados, con ellos lo que sea, yo sé quiénes son. No ve que de tal palo tal astilla. Aleluya. No ve que ojo de tigre sale pintado. No ve que camarón que se dura. No, esa es otra. Dios sabe lo que tiene. Dios sabe lo que es suyo. Dios sabe. Cuando Dios lo vuelve a ver, usted dice: tranquilo, yo sé quién es. Yo sé a qué huele. No ve que constantemente pasa haciendo la paz conmigo. Él constantemente pasa tocándome la puerta. Constantemente pasa hablándome. Constantemente. Yo sé quién es. Si yo sé que todo lo que Él tiene es simple y sencillamente la retribución que yo le doy por lo que Él hace para conmigo. Porque a Él no le interesa lo que tiene en las manos, le interesa estar en paz conmigo. Por eso Él estaba guardado en su mano, por eso Él estaba protegido. Y todo lo que Job hacía simplemente prosperaba. Mire, si usted quiere ver el verdadero sentido de la prosperidad de Dios, tiene que ver a Job. Y la Biblia no dice que Job diezmaba. No estoy diciendo que no hay que diezmar, estoy diciendo que Job no diezmaba. No lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Por eso no le estoy predicando finanzas. Porque hay mucha gente que diezma y está lejos del corazón de Dios. Y hay mucha gente que diezma por un interés, ¿verdad? Hay gente
gente que diezma por un interés. Hay gente que ofrenda por una intención de que Dios le dé algo. ¿Y su corazón? ¿Dónde está su corazón? No. Job todos los días se presentaba delante del Señor. ¿Estoy en paz contigo? ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Qué falta? ¿Sabe cómo se llama eso? Humillarse delante de Dios. Yo no puedo llegar delante de Dios y decir: oh Dios eterno, aquí está tu hijo, y yo soy tu hijo, Señor, yo el que merezco todas las cosas que tú has, y yo declaro y arrebato todas las. No, mi hermano, usted no puede entrar así delante de la presencia del Señor, porque no estamos reconociendo quién es. Eso lo que demuestra es que no sabemos ni tenemos la menor idea de quién es Dios. Yo no puedo llegar a Dios sacándole pecho. ¿Pecho de qué? ¿Y este? ¿Quién es este? Miguel, ¿vos conoces a este fulano? Que hace rato está hable y pide. Bueno, tráeme el libro de la memoria a ver qué ha hecho por mí. Aleluya. Porque hay 3 libros en la Escritura: el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de las memorias de Dios. ¿Qué haremos con este?, dijo el rey de Persia, Asuero, a quien el rey tiene con agrado. Y dijo Amán: es de mí de quien está hablando. Móntelo en el caballo real, póngale las mejores vestiduras, y que un alto funcionario del rey proclame por las calles: así es como el rey honra a los que le honran. Y el rey le dijo: uy, eso es de Dios, Amán. Vaya, busque a su enemigo Mardoqueo y hágalo usted con él. Hay un libro de las memorias. El rey no podía dormir. Las crónicas del rey. Y comenzó a leer las crónicas y se encontró la historia de Mardoqueo. Eso es otra historia. Pero cuando usted y yo nos levantamos delante del Señor y comenzamos a sacar pecho y a reclamar promesas y a reclamar cosas, Dios saca el libro de su memoria. O como decíamos ayer, la libreta de los apuntes. ¿Se acuerda usted la libreta del pulpero? Pues cuando usted llegaba a pedir fiado, yo también. Si pedir fiado es idiosincrasia del tico. Y usted llegaba: 1 libra de arroz, 4 huevos y un confite. Ay, la torta era cuando llegaba papá a pagar la cuenta y le decían: ¿y ese confite? Ay, yo no sé, me dijeron que lo apuntara. La libreta te echaba al agua. Usted quería que no se dieran cuenta y en la libreta estaba. ¿Me sigues? Ábrame la libreta, Miguel, venga, dígale a Gabriel que sí, que se traiga los libros. Vamos a revisar, porque hace rato me está reclamando bendiciones. Yo necesito saber si está en paz conmigo. Antes de pedir una bendición, preguntémonos si estamos en paz con Dios. Y después pidamos, porque ahí se cumple la palabra, Mateo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Entonces, a ver, Jesús, Dios dice: todo aquel que pide, recibe. ¿Por qué yo pido y no recibo? Porque hay algo en medio de ese estatuto, de ese principio, que se llama obediencia. Justicia de Dios. Dios no le va a dar a alguien que no merece. Perdón, qué fuerte suena esto, pero el enemigo sí. Porque cuando el enemigo bendice, bloquea el corazón. El diablo bendice. ¿Sabía usted que hay bendiciones que provienen de Satanás? Son esas bendiciones que llegan y bloquean tu corazón para con Dios. Ya no sirves con Dios, ya no le das a Dios, ya no te ocupas de Dios, estás demasiado ocupado en la bendición. Haz bendiciones, mi hermano. O le digo bendiciones porque es la forma en la que la gente lo dice. Ay, el Señor me bendijo. Hay gente que dice: Señor, bendíceme con un carro. Señor, bendíceme con un carro. Bendíceme. Y entonces Dios les da el carro. Se montan en el carro y no volvieron al culto.
¿De qué pasó? ¿No volviste al culto? No, es que tengo que probarlo, a saber que está bueno. Pero le fueron a hacer la calcomanía en el parabrisas de atrás que dice el regalo de Dios. Mi amado, ¿y qué? ¿Y casa nueva? ¡Qué linda tu casa! ¿Y cuándo te vemos en el culto? Ay, pastor, es que viera que es que aquí como roban tanto, no puedo bajar solo. ¿Alguien me sigue? Señor, dame un trabajito, yo necesito trabajar. Ok, vamos a darle un trabajito, dice el diablo, y lo agarra y le cierra todos los portillos. Y lo único que le queda son los cultos de la noche. Pero está tan cansado que no viene al culto. Pero Jehová me dio un trabajo y me bendijo. Aleluya. ¿Me está siguiendo acá? Ay, mi hermano, este es el evangelio que no genera ni aplausos, pero es la realidad. Porque dice la palabra del Señor que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. La bendición de Dios bendice a Dios. La bendición de Dios bendice a Dios. ¿Cómo es que Dios me bendice y yo me aparto? Y yo me alejo de Dios. ¿Cómo es que Dios me bendice, me prospera, me guarda y me cuida, y entonces automáticamente yo me alejo de Dios? Explíqueme ese evangelio, porque yo no lo entiendo. Yo lo que veo es a un hombre llamado Job, que quería hacer las paces con Dios, y Dios permite que lo toquen. No lo toca, permite que lo toquen, porque Dios sabe que el amor y el temor que hay en el corazón de Job por él no depende por lo que Dios le da, sino por lo que él ha aprendido quién es Dios. Y él simplemente levanta las manos y dice: si Dios me lo quitó todo, es porque él sabe lo que tiene que hacer. Al final de la historia, porque hoy la enseñanza es corta, después que llegan sus amigos Elifaz y los demás a tratar de ayudarlo. Ay, hermano, cuidado con la gente que tiene cara de ser de bendición y a lo que llega es más bien a provocar maldición. Porque cuando se aparece, Dios le dice a Job: o usted se pone ya a interceder por estos tres, o a estos se los quito. Vaya la escritura. Porque llegaron ahí muy piadosos y a lo que llegaron fue a intervenir a Job. Job, ¿no será que tú has pecado? Job, ¿no será que tú estás en contra de Dios? Job, ¿no será? Y empieza Job a hacer un análisis introspectivo y dice: yo no me acuerdo. Yo siempre he tratado de estar en paz con Dios. Mire, mi hermano, hay gente que viene con una cara de evangélico que es a los que más miedo hay que tenerle. Hay que tenerle más miedo a esa gente que al mismo diablo. Aleluya. Mire, hay gente que hasta el mismo diablo le tiene miedo porque lo meten en problemas al diablo. Porque todo le echan la culpa al diablo. Cochino diablo, dicen. Cochino, el diablo es puerco. Hay gente que se acerca en el momento de la crisis. El enemigo no es tonto, está condenado, pero no es tonto. Y él sabe que cuando usted y yo estamos pasando una prueba, nos volvemos vulnerables. Y aprovecha a aquellos que tienen acceso a nosotros para hacernos caer. Ya le había quitado a Job sus bienes, ya le había quitado a Job sus hijos, ya le había quitado su esposa y le había quitado su salud. Lo que no podía hacer era matarlo, pero lo tenía en el piso, literalmente en el piso. No valía nada. El hombre prominente de su tiempo ya no valía nada. Y vienen sus amigos. ¿Por qué vienen sus amigos? ¿Por qué no se le presentó Satanás? Óigame bien. Porque Job conocía tan bien a Dios que evidentemente iba a reconocer al enemigo. Entonces el enemigo manda a los amigos de Job, porque Job está en un momento vulnerable emocionalmente. Entonces Satanás sabe que si él se presenta, Job va a decir: no, este es el diablo, este es el que me tiene en esta situación seguro. Le presenta a sus amigos, sus allegados, sus cercanos, para que empiecen a infiltrar sus palabras en la mente de Job. Y es cuando Job comienza a defenderse, y es cuando Job comienza a cometer el error de casi hablar en contra de Dios. Es cuando Dios sale en escena, aparece en escena en el torbellino.
Sus amigos son los que lo llevan a ese punto. No es Dios, ni siquiera es Satanás. Dice Satanás, pero ¿qué más hago? Ah, ya sé, aquellos en los que él confía. Tenga cuidado con la gente que se le acerca en el momento de la crisis. Tenga cuidado con la gente que se le acerca en el momento de la crisis, porque pueden tener cara de mamá y papá, pero pueden ser un demonio queriendo hablar a tu vida y a tu corazón. Por eso en el momento de la crisis, mi hermano, lo más sabio es cerrar, pedirle a Dios y buscar consejo de autoridad. Hay que tener cuidado. Se le vinieron los amigos a Job, lo encerraron, lo empezaron a acusar, era lo que le faltaba. Y Job comienza a huir. Oiga la estrategia del enemigo. Le quita todo, lo manda al piso, pero no le había hablado. No había llegado al lugar, al depósito de Dios en su vida. No había llegado, escúcheme bien, al depósito de Dios en su vida. Cuando usted lee la palabra, usted está llenando el depósito de Dios en usted. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted se acerca a Dios, usted está llenando el depósito de Dios en su vida. Ese depósito es el que a usted le da la fuerza para mantenerse firme en el día malo. Y Job estaba firme porque el enemigo no le había hablado. El enemigo solo le soltaba las cosas. La que le habló fue su esposa y le dijo: ¿por qué mejor no te mueres? Yo no sé por qué Dios se la devolvió, pero bueno, Dios es sabio. Las palabras de la esposa de Job: maldice a tu Dios y muérete. Porque como dijo Lalo, yo me jalo. Eso le dijo la esposa. Y Job queda totalmente solo. Los únicos que tenían acceso, oiga bien, al corazón de Job fueron los que le hablaron para que profanara el nombre de Dios. Los criados solo trajeron el mensaje: pasó esto, solo yo vivo. Pasó esto, yo solo vivo. Pasó esto, yo me salvé. Pasó lo otro. Pero la esposa le dice: maldice a Dios. La cercana, la que está, la ayuda idónea, aleluya. Su compañera de viaje: maldice a Dios, maldígalo y muérase, maldígalo y muérase. Y vienen los amigos y le empiezan a chusear. ¿De dónde cree usted que salen las palabras de esta gente? De la boca del acusador, la boca del Satanás comienza a sembrar. Está tan vulnerable, está tan caído, ya está, casi que le digo que está dudando de lo que está pasando en su vida. Entonces Dios aparece y le dice: vea Job, usted no hizo nada malo. Yo permití que esto pasara porque estaba deseoso de darte algo mejor de lo que tenías. Pero me pareció oportuno mostrarle a Satanás que yo sigo siendo Dios. Y me pareció oportuno mostrarle al pueblo donde tú estás, escuche esto, eso se llama reivindicación. Mostrarle al pueblo donde tú estás que mi mano está contigo y que tú y yo estamos en paz. Y siempre hemos estado en paz. Porque dice: el postrer estado de Job fue mayor que el primero. La prominencia de Job fue mayor al final. Job, o tú oras y clamas por estos tres que vinieron a hablarte, o aquí mismo les hago un campito y me los traigo. Y Job, dice la palabra, tuvo que orar por ellos. ¿Sabe qué significa eso? Escuche bien. Cuando Dios le dice a Job que ore por sus amigos, Job no ha sido restituido. Job no tiene cómo ofrecer un sacrificio, un altar. Job no tiene sus hijos, no tiene su esposa, no tiene nada, sigue teniendo las llagas en su cuerpo. Job no tiene nada. Y Dios le dice: no olvides tu posición delante de mí. En medio de tu crisis, levántate y ejerce tu sacerdocio. Yo creo que esta es la historia de Job jamás contada. En medio de la crisis profunda de Job, Dios le dice: no me llore, no se me ponga a llorar y tampoco me pida nada. Este no es el momento para pedir.
asuma su posición de sacerdote como lo has hecho hasta el día de hoy. Todos los días. Y lo que hiciste por tus hijos, hazlo por tus amigos. Si tú no haces eso, si tú no intercedes por ellos, yo los corto de mi presencia. Y Job tuvo que vestirse de su sacerdocio. No físicamente, no ponerse una túnica, vestirse del oficio del sacerdote e interceder, porque los únicos que interceden son los sacerdotes. Por eso la palabra en Hebreos dice que tenemos sumo sacerdote para con Dios en Cristo Jesús, y que Él intercede por nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien me está siguiendo acá? El libro de Hebreos, si no lo conoce, léaselo, mi amado, está en el Nuevo Testamento. Es el libro del oficio sacerdotal de los hijos de Dios, la línea eterna de Melquisedec. Ahí está en el libro de Hebreos. Job, levántate y comienza a caminar en tu sacerdocio, que nunca te fue quitado, nunca te fue arrebatado. Amado, llévese esto hoy. Usted puede estar viviendo la peor crisis de su vida, pero sigue siendo sacerdote delante de Dios. Usted puede que se vea al espejo y dice: hoy yo no soy el que quiero ser. Pero Dios dice: es que yo no veo con tus ojos. Yo no estoy viendo lo que tú ves. Yo sigo viendo lo que yo hice. A veces nos vemos al espejo y decimos: ay, Señor, ¿cómo es que tú te agradas de nosotros? Y dice Dios: ¿y por qué? ¿Qué estás viendo tú? Ay, Señor, tantas cosas que nos han pasado. Dice Dios: ¿qué le ha pasado? Es que yo sigo viendo el diseño que yo formé. Yo sigo viendo lo que yo puse en usted. Entonces alguien viene por ahí en la calle y nos dice: es que usted no sirve para nada. Oh, yo no sirvo para nada. Y dice Dios: qué raro, pero ¿por qué dice que no sirve para nada? Si yo lo veo y para mí es una perla invaluable. ¿Por qué dice que ya no tiene oportunidad? Si fui yo el que lo llamé, ¿acaso fue un hombre? ¿Quién es el hombre que lo llamó? Si fue un hombre, preocúpese, pero si a usted lo llamó Dios, el llamado es irrevocable. Qué raro, pero es que dice que no sirve para nada, dice que no tiene fuerzas. Pero yo no entiendo por qué habla así, si desde aquí yo lo veo tal y como yo lo formé. Porque Dios no nos ve desde los ojos del pecado, nos ve desde los ojos de la redención. Mi amado, si no fuera por eso, ya no estaríamos aquí. Si no fuera porque Dios nos ve a nosotros con otros ojos. Dios es como nuestra mamá. Podemos, amado, algunos de nosotros somos como, no sé, como un carro con repuestos de la guacamaya. Pero Dios no nos ve así. Mire, nuestra mamá nos ve bonitos. Qué linda es nuestra mami. O como está de moda por hoy, es que es feo. No, Dios nos ve bonitos. Porque cuando Dios nos ve, se ve Él reflejado en nosotros. Es que no tengo fuerzas. No, no es que no tienes fuerzas, es que has escuchado demasiado al enemigo y él ha minado en tu corazón y ha secuestrado en tu corazón. Pero cuando tú te sacudes y dices: no, yo no soy lo que él dice, yo no soy lo que aquel fulano dijo, yo no soy lo que aquel piensa de mí, yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy. Y por eso es que me muevo, y por eso yo puedo decir que soy más que vencedor en Cristo, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y que muchas son las pruebas que tiene el justo, pero de todas ellas le libra el Señor, y que pacientemente yo esperé y vi la mano de Jehová sacarme del pozo de la desesperación. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios que te llamó. Ese es el Dios que hoy te dice: reivindícate. Reivindícate, porque tengo planes de paz para contigo. Dios quiere que tú y yo seamos
bendecidos. ¿Usted sabe por qué Dios quiere que usted sea bendecido? Para que usted tenga argumentos para decirle al mundo: este es el Dios en el que yo creo. Un Dios que bendice, un Dios que mantiene, un Dios que sostiene. Y el mundo habla de crisis, de muerte, de enfermedad. Mire, ya están hablando de la siguiente pandemia. Ya empezaron ahí entre corrillos a decir: viene pandemia, nos van a encerrar otra vez. Y hay un montón de cristianos diciendo: ¡ay, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¿Miedo de qué? Ahí es donde la fe da un paso hacia adelante. Dios va a hacer contigo lo que Él planeó hacer contigo. Y no importa lo que el diablo quiera hacerte pensar, Dios cumplirá. Dice la palabra: aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Créale a Dios, mi amado. Solo créale a Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús en esta tarde que así como Job, usted y yo somos restituidos en Dios. Rescata el sacerdocio. Rescata el sacerdocio. Asume el sacerdocio. En el momento de la crisis, asume el sacerdocio. En el momento bueno, asume el sacerdocio. A tiempo y fuera de tiempo, asume el sacerdocio. Eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, las verdades, las bondades de aquel que nos llamó a su luz admirable, dice. De las tinieblas nos sacó a su luz admirable. Usted no es cualquier cosa, mi hermano. Ya cállele la boca a esa gente que pasa diciendo que usted es cualquier cosa. Ya ciérrele la boca a esos Elifaz. Ya cállelos. Le toca a usted. Dios no lo va a hacer. Le toca a usted. Calle esa gente que pasa minando tu corazón, que pasa minando tu espíritu. Calle esa gente. Esta es una iglesia de sacerdotes. Esta es una casa sacerdotal. Esta es una casa sacerdotal. Por eso le damos tan duro a la adoración, mi hermano. Esto es una casa sacerdotal. Usted cuando vaya para el cielo, por lo menos aleluya se va a saber. Pero de que usted va para el cielo, usted va para el cielo. Solo que le tengo otra noticia: cuando llegue al cielo lo van a devolver. Pero no porque hizo nada malo, sino porque nuestro lugar de asignación es la tierra, no es el cielo. Aleluya. Vamos, nos casamos con el amado y volvemos, la novia gloriosa convertida en la esposa. Aleluya. Pero nos vamos. ¿Cuántos se quieren ir? Mire, yo le aseguro que en este momento usted y yo nos vamos, y lo mínimo que pasa es que nos vamos a almorzar. Dios es bueno. Tú eres un sacerdote de Dios. 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 Usted tiene que salir de aquí creyendo quién es usted. Eres el sacerdote de la realeza. Eres el sacerdote de la realeza. Eres como un David. Gobierna, pero ministra también. Uy, mire, yo lo veo así, yo digo: este tiene cara de rey. Don Giovanni, usted tiene cara de rey. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios aquí? A ver esa carilla. ¿Por qué no se vuelve a ver si encuentra un sacerdote por aquí? No un padre, no un sacerdote. Yo veo sacerdotes. Yo veo sacerdotes. Sacerdotes en su casa, sacerdotes en su trabajo, porque esta investidura no se quita. Usted no se la quita y se la pone. Vamos a iniciar una serie de temas sobre la doctrina. Le pusimos la doctrina sin tapujos. ¿Sabe de qué le voy a hablar? Y posiblemente la próxima vez que me toque enseñar, domingo, voy a aprovechar que sea domingo, le voy a enseñar la armadura de Dios. No es la que usted piensa que es. Solo sepa que usted es un sacerdote de Dios. Cierre sus ojos. Padre amado, gracias por esta palabra
que nos inspira a seguir adelante, a saber y entender que tú eres Dios. En medio de todo lo que nos pueda pasar a nosotros en nuestra vida, tú eres Dios. Y nosotros seguimos siendo tu real sacerdocio, Señor. Nos puede faltar todo a nuestro alrededor, pero seguimos siendo sacerdotes del Dios vivo. Ayúdanos a que tu palabra sea establecida siempre, pero Señor, que estemos en paz contigo, que tú estés en paz con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.